Señor, estos momentos te damos gracias, te alabamos en todo. Te entregamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos y te damos gracias, Padre Celestial. Ahora ayúdanos a entrar en tu palabra santa. Cuando abra mi boca, Señor, llénala tú y háblanos este día. Te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bueno, este día, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Y vamos a ver algunos versículos comenzando del capítulo 4, versos 43. Y vamos a entrar en el capítulo 5 hasta el verso 18. Y he intitulado este mensaje, El Señor del Sábado. El Señor del Sábado. Y dice la palabra de Dios allí en Juan 4:43. Dice, estoy tapando está bien. Dice la palabra de Dios, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces, se ha interpretado, hermanos, que su propia tierra es Judea, Nazaret o Galilea. Y al no recibir honra ni acogida en Nazaret, Jesús se dirigió a otro lugar de Galilea. Y hermanos, es raro que un siervo sea honrado entre su propia gente o su propia familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos conocen. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, sus hermanos sin duda estaban indignados, ¿verdad? Y muchos decían, ¿quién se cree este? Me parece que cuando Jesús fue a Nazaret y estaba ministrando allí, se ofendieron las autoridades religiosas y dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Y se acuerdan que lo trataron de matar, lo trataron de aventar por una, ¿cómo se llama? Del lado de un cerro, ¿verdad? Lo quisieron matar. Y pues a una persona cuando lo conocen, difícilmente lo honran como a un profeta. ¿Por qué? Porque te conocen lo que hacías, te conocen lo que hiciste mal o lo que sea, lo que dijiste mal, y es difícil que tu propia gente te reconozca como profeta. Y Jesús salió, se fue. Y la fiesta aquí se refiere a la Pascua. Los galileos que habían ido a la fiesta recibieron a Jesús cuando él llegó a Galilea. Bueno, vamos a seguir. Versos 46 al 48. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, un noble literalmente es un oficial real, era un oficial del rey. Alguien al servicio del rey. Herodes Antipas era técnicamente un tetrarca de Galilea, pero se le refería como a un rey. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y hermanos, y la razón que Jesús Yeshua hacía milagros y prodigios era para que la gente creyera. Son muy pocas las personas que creen
solamente con fe, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo a Tomás, ¿se acuerdan cuando Tomás no creía? Y cuando Jesús le dijo, Tomás, ven para acá, toca mi costado, mira mis manos que están atravesadas, dice, cree y no dudes. Entonces Tomás se postró delante de él y lo adoró, le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, dice, tú porque viste, creíste, pero bienaventurado el que no vio, pero creyó. Y entonces Dios, conociéndonos, hace señales y prodigios, hermanos, no para el beneficio de la persona que nos usa, sino para que creamos en Jesús, en Yeshua. Jesús, Yeshua, debe llevarse la gloria en todo lo que hacemos con él. Y Jesús, hermanos, era muy directo. Nunca andaba con rodeos, ¿verdad? Jesús siempre era muy directo, por eso las autoridades religiosas lo querían matar, porque les decía la verdad. Y a veces me pongo a pensar yo, qué terrible para los fariseos, los saduceos, los escribanos y todos los que Jesús les dijo la completa verdad. Qué triste para los que no creyeron, ¿verdad? Hay muchos que sí creyeron, ¿verdad? Fariseos, saduceos, se convirtieron al Señor. Pero muchos de ellos, la mayoría, no. Y yo me pongo a pensar qué triste cuando realizaron, ¿verdad? Cuando murieron y fueron al infierno, que todo lo que Jesús Yeshua les dijo era la verdad. Pero fíjense cómo es Dios, hermanos. Dios nos dice la verdad. Y aquí en Estados Unidos vivimos en tiempos donde decir la verdad es considerado a odio. Porque me dices la verdad que el homosexualismo es pecado, o eres un odiante. Porque me dices la verdad que no debo de vivir con mi pareja sin casarme con ella, o eres un odiante. Porque me dices la verdad de que el aborto es homicidio, estás matando, terminando a una persona, o eres un odiante. ¿Verdad? Y al amor lo llaman tolerar estas cosas. Oh, sí, el orgullo, ¿verdad? El movimiento de los homosexuales. ¿Cómo se llama? Orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo nos aparta de Dios. No nos permite humillarnos y recibir a Dios. Entonces, cuando alguien ve a una persona y dice, oh, así te hizo Dios. Oh, mira, es un estilo de vida alternativo, te felicito. Eso lo llaman amor. Cuando le dicen, oh, ¿sabes qué? Tienes 7 meses de embarazo. No, ve a terminar tu aborto. Ahí te abortan a tu hijo. Lo despedazan básicamente. Eso lo llaman amor. Oh, vives con tu pareja sin casarte. Oh, qué bien, dice, eres una persona moderna, ¿verdad? No estás atada a las tradiciones del pasado. A eso lo llaman amor. Por eso dice la palabra de Dios, el profeta nos dijo que en los postreros tiempos, a lo bueno lo iban a llamar malo y a lo malo lo iban a llamar bueno. Entonces, decirle a una persona la verdad, hermanos, no es odio. Y tolerar a una persona en su pecado, decirle que está bien, no es amor. Y como Jesús es Dios y Dios es amor, Él nos dice la verdad. ¿Verdad? Él habla la verdad y no anda con rodeos. Todo lo que nos dice las Santas Escrituras es la verdad, hermanos. Por eso dijo Jesús, bienaventurado el que no se ofende conmigo. Bienaventurado el que no se ofende con la verdad que les hablo. Muchas personas se ofenden porque les hablan la verdad. Pero por eso Jesús Yeshua se describió a sí mismo y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y siguiéndolo a Él, siguiendo a Jesús, vamos por el camino correcto, andamos en la verdad y tendremos vida eterna por fe en Él. Entonces, el camino, la verdad y la vida es una persona y se llama Jesús, se llama Yeshua.
Y Él nos habla con la verdad porque nos ama. Hermanos, miren, decir la verdad es amar a una persona. Hablarle mentiras o tolerarlos en su pecado estás odiando su alma. Es odio. Y tenemos que comprender que entre más pasa el tiempo, más se están empeorando las cosas en cuestión de los que rechazan la verdad. Y todo esto, hermanos, es cumplimiento de la palabra de Dios. Se están cumpliendo los tiempos, no debemos extrañarnos de el odio que están mostrando personas hacia el cristianismo, hacia los cristianos, los creyentes, porque es parte de estos últimos tiempos. Pero tenemos que seguir viviendo en la verdad, tenemos que seguir predicando la verdad, pase lo que pase, porque es la verdad. Es la verdad. Verso 49 al 52 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera, le dijo a Jesús Yeshua. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. A veces cuando leemos la Biblia, hermanos, pensamos que estuvo con Jesús. Jesús le dijo, ok, vete a tu casa, y que se subió a su carro y llegó en 20 minutos. No, hermanos, en esos días caminaban o andaban en animal y parece que el viaje de donde estaba Jesús a la casa del oficial era un día. Fíjense. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando llegó, le dijeron, tu hijo sanó, está sano. Dice, ¿a qué hora sanó? Dijo, a las 7. El mismo momento en que Jesús Yeshua le había dicho que su hijo había sanado. ¿Verdad? La condición para recibirlo de Dios, hermanos, es la fe. El hombre le creyó a Jesús. Es la fe. Para recibir todo lo que Dios nos da, la salvación, tenemos que creer. La sanidad, tenemos que creer. Milagros, tenemos que creer. Contestaciones a oraciones, tenemos que creer, ¿verdad? Cuando le pedimos algo a Dios, tenemos que creer. Eso es lo que es vivir una vida de fe. Es creer a Dios. Creer en Jesús, creer en Yeshua y caminar en obediencia a su palabra. La persona que no cree, hermanos, miren, la persona que no cree plenamente no va a caminar en total obediencia a la palabra de Dios. Hay cosas que le van a gustar, esto no hay problema, pero hay cosas que no le van a gustar. Y cuando la persona camina de esa manera, es una persona de doble opinión. No es una persona que ha creído en la palabra de Dios completamente. ¿Y qué va a hacer? Pues el domingo o cuando adore se va a comportar de una manera, pero cuando sale al mundo se va a comportar de otra manera. ¿Verdad? Porque no ha creído plenamente, no ha recibido plenamente a Dios y a su palabra. Y por eso es que anda, como dicen por ahí, con un pie adentro y con un pie afuera. Más vale que estés completamente afuera, porque Dios no acepta corazones parciales. Dios no quiere la mitad de tu corazón, no quiere 3/4 partes, no quiere 7/8, quiere todo tu corazón. Y cuando este hombre creyó, entonces Jesús le dijo, ¿sabes qué? Vete en paz, tu hijo está sano. Recibió lo que Jesús, Yeshua, le dijo. Versos 53 al 54.
El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, su segundo milagro. Se dice que el noble creyó en dos ocasiones. Una en el versículo 50 y otra en el 53, cuando dijo, ve, tu hijo vive, y el 53. En el versículo 50 creyó en la promesa de que Jesús, de que su hijo no moriría. Sin embargo, creer en Jesús, que Jesús puede sanar y que lo hará, no es suficiente para la salvación. ¿Qué fue entonces lo que el noble creyó en el versículo 53? Ahí es donde recibió la salvación. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había sanado a su hijo, tu hijo vive. ¿Qué dice? Y creyó él con toda su casa. Fue salvo. Creyó lo que Jesús le dijo y cuando vio que Jesús cumplió el milagro, entonces creyó en su corazón y lo recibió como su Mesías. ¿Verdad? Entonces, los milagros, las sanidades, son también para que la persona crea. No nomás son para los no creyentes, sino la sanidad y los milagros también son para los creyentes. Pero cuando Dios obra de esa manera con los no creyentes, es para que ellos reciban a Jesús, lo reciban como su Salvador, y esto fue lo que pasó con este hombre, ¿verdad? Era un noble real, era un oficial del rey. Imagínense el testimonio que llevó a la casa de Herodes. Cuando Dios hace algo extraordinario como esto, la gente empieza a hablar, empieza a testificar de lo que Dios hizo. Estas señales fueron realizadas para que la gente creyera que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tuvieran vida. Vamos ahora al capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La fiesta de los judíos, lo más probable es que no era la Pascua, porque acababan de celebrar la Pascua, y tal vez era la fiesta de tabernáculos. O posiblemente la fiesta de Shavuot, la fiesta del Pentecostés. La puerta de las ovejas era una puerta de la muralla de Jerusalén, situada cerca del templo, por el cual se introducían las ovejas destinadas al sacrificio. Las ovejas que iban a sacrificar en el templo entraban por esa puerta. El estanque de Betesda era un estanque doble, rodeado por columnas en sus 4 lados, con una quinta columna erigida sobre el muro divisorio que separaba los estanques del norte y del sur, y los 5 pórticos se hallaban en las columnas de ambos lados, con 2 en cada extremo y una al centro. Entonces habían 2 estanques. Y había uno que se llamaba el estanque de Betesda. Vamos a seguir. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora pónganse a pensar un momento. A veces leemos la Biblia y nos pasamos por cosas y no la pensamos. Piensen esto. Esto que acabamos de leer era un acontecimiento sobrenatural y extraordinario.
¿verdad? No se menciona ni antes en el Antiguo Testamento ni después en el Nuevo Testamento. No se menciona algo así. ¿Cómo y cuándo empezó esto? ¿Quién se dio cuenta de esto por primera vez? ¿Quién se dio cuenta que las aguas de repente se agitaban y decían, ahí sabes que cuando se agitan, toca las aguas, el primero que la toque va a ser sano? ¿Se fijan? Es como cuando me parece que el profeta Eliseo hizo flotar un hacha, ¿verdad? Un pedazo de metal flotó. ¿Qué pasa cuando echamos un metal así sólido en el agua? Pues se hunde más rápido que una piedra, ¿no? Nos dice la palabra de Dios que cuando Balaam iba a maldecir a Israel, el burro que iba le habló. La palabra de Dios está llena de acontecimientos sobrenaturales, pero vivimos en días, hermanos, donde la gente no cree en eso. No creen que la Biblia es verdad. Desestiman los milagros, desestiman a lo sobrenatural. Y aun sin embargo decimos que creemos en la Biblia. ¿De veras creemos? De veras creemos en lo sobrenatural? Increíble. Una vez al año, de repente las aguas se empezaban a mover por una mano invisible. Los enfermos o los que tenían ahí ayudantes los echaban al agua y el primero que tocaba las aguas era sano de cualquier enfermedad. Extraordinario. Extraordinario. La tradición rabínica dice que el nombre del ángel que agitaba las aguas era Rafael. Era el arcángel Rafael. Dicen que la tradición que hay 7 arcángeles. No me acuerdo los demás nombres, Uriel, Miguel, Gabriel y Rafael es uno de ellos, pero no me recuerdo los demás. Que son los 12 ángeles que están delante de la presencia de Dios. Y uno de los nombres de Dios es Adonai Rofi, el Dios nuestro sanador. Rafa viene de la palabra hebrea Rofi, que significa sanidad, y él significa Dios. Por lo tanto, Rafa, sanidad, él, significa el Dios que sana. Muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Esto no lo van a encontrar en la Biblia, están en escritos de los rabinos, pero se me hace interesante, ¿verdad? Y se me hace interesante el nombre de Rafael. Cuando ustedes ven en el hebreo un nombre que tiene EL, significa Dios, algo. Tiene que ver con Dios, como Daniel. Dan significa juez, Daniel significa Dios nuestro juez. Mi propio nombre, Eliel. Él significa Dios y Eli significa mí. Entonces mi nombre significa mi Dios es Dios. Y luego están los nombres de los profetas, como Elías es Eliyahu en hebreo, y ya significa Dios. Mi Dios es Jehová, Eliyahu o Elías, Elisha y otro tipo de nombres. Donde quieran que vean EL, nombres hebreos, significa Dios. Muy interesante. Y se me hizo muy interesante que los estudiosos hebreos dicen que el ángel que tocaba las aguas se llamaba Rafael. Muy interesante. Ok, vamos a seguir. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, o sea que siempre le ganaban. Por 38 años, este pobre hombre, a alguien le ganaba, como dicen, el jalón, para ser echado en el estanque. Y Jesús le preguntó al hombre si quería ser sanado. ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? Si estás completamente sufriendo enfermedad
y alguien te pregunta, ¿quieres ser sanado? Si dices que no, algo está mal, ¿verdad? Pero no sabía hacia dónde iba Jesús con esto, ¿verdad? Y el hombre le informó, ¿sabes qué, Señor? No tengo a nadie que me eche en el agua, y cuando las aguas son agitadas, alguien siempre me gana, alguien siempre toca el agua primero. Pero no comprendía que Jesús, Yeshua, podía sanarlo sin ser echado al agua, ¿verdad? No entendía quién estaba enfrente de él y no entendía qué es lo que podía hacer. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, este evento nos señala que Dios opera en lo imposible y que podemos acudir directamente a Él por nuestras necesidades. Y hermanos, miren, Dios casi nunca, yo me he fijado, casi nunca obra de la misma manera dos veces, ¿verdad? Entonces, alguien cuenta su testimonio, mira, me pasó esto. Oh, y la otra persona piensa que va a suceder igualmente y generalmente no sucede de la misma manera. Dios es un Dios poderoso, ¿verdad? Cuando yo contaba este testimonio, cuando yo me sentí deseos de casarme y andaba de novio con mi esposa, le pedí al Señor confirmación. Y cuando me senté a leer la Biblia cayó en Proverbios 18:22, si me recuerdo bien el versículo, donde dice, el que encontró una esposa, buena cosa encontró y halló gracia a los ojos de Dios. Y para mí, ahí está. Esa fue mi confirmación, ya está. Pero no quiere decir que a ti te va a pasar de la misma manera. Es más, a lo mejor hablas la Biblia y te va a tocar ahí que Judas fue y se colgó, ¿verdad? A lo mejor te toca una escritura que no tiene nada que ver con nada. Entonces, eso, Dios obró de esa manera en mi vida cuando yo le pregunté. Pero lo más probable es cuando tú hagas tu petición en algo, te va a contestar de otra manera, porque así es Dios, es poderoso, ¿verdad? Él casi nunca hace las cosas de la misma manera dos veces, pero porque Él puede hacer lo que quiere. Versos 8 al 9 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Lecho es cama. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, su cama, y anduvo. Y era día de reposo, aquel día era sábado. Ahora estamos hablando del sábado, del Señor del sábado. Juan registra este milagro porque constituye un testimonio de la deidad de Jesús, de que Jesús es Dios. Entonces el Señor sanó a este hombre, le dijo, toma tu cama, toma tu lecho y vete. Y lo hizo en el sábado, en el día de reposo. El propio Jesús le dijo a Juan el Bautista que la prueba de su mesianidad o de que era el Mesías era que los cojos caminarían. Y el profeta Isaías lo había predicho mucho tiempo atrás, donde dijo que el cojo saltará como un ciervo. Y este milagro era una prueba de que el Jesús Yeshua, él era el Mesías prometido. Porque pongan a imaginarse, hermanos. Imagínense que un hombre viene a ustedes y dice, yo soy Dios. Lo primero que yo haría es, juntaría mis cosas, me levantaría y me iría. ¿Verdad? Pero Jesús Yeshua, como dicen por ahí, tenía los bienes. Tenía la comprobación de que él era el cumplimiento de lo que los profetas habían profetizado por sus señales y por sus prodigios. ¿Se acuerdan cuando sanó a ese cojo que abrieron un hoyo en el techo y bajaron un cojo? ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan de eso? Y las autoridades religiosas empezaron, oye, ¿quién es este? Solamente Dios puede perdonar los pecados. ¿Y qué hizo Jesús?
para que ustedes comprendan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. En otras palabras, que el Hijo del Hombre es Dios. Para que ustedes comprendan que el Hijo del Hombre es Dios, le dijo a ese cojo, levántate, toma tu lecho y vete. O sea, para comprobarles de que Él era Dios, hacía estos milagros. De que Él era el Mesías prometido, hacía estos milagros. Hermanos, si Jesús simplemente hubiera dicho que Él era el Mesías y eso, muy poca gente hubiera creído en Él. Si hubiera habido gente que creyeran en Él, porque siempre hay, pero si no hubiera hecho señales, milagros y prodigios de los que habían profetizado los profetas, entonces la mayoría no hubieran creído en Él. Eso era, como dicen por ahí, su tarjeta, ¿verdad? Una persona, un abogado, un doctor, lo que sea, se presenta y les da su tarjeta a las personas. Los milagros de Dios, de Yeshua, a sus prodigios, esos eran su tarjeta. Mira, mucho gusto, soy el Mesías, soy Dios, crean en mí y serán salvos. Síganme, ahí les va mi tarjeta. Eso era la tarjeta del Mesías, era sus milagros, sus prodigios y sus señales. Ahora, cargar una cama, un lecho en sábado, se consideraba una violación de la ley de Moisés. Los judíos religiosos habían añadido a la Torá, la ley de Dios, y habían inventado tradiciones que equipararon a la propia ley de Dios. En otras palabras, decían, ¿sabes qué? Las tradiciones que nosotros ponemos son igual y válidas que las que están en la Biblia. Hermanos, eso es lo que hace la religiosidad. En la Iglesia Católica, cuando un papa da un decreto, no me recuerdo cómo lo llaman, un cíclico o encíclico o algo así, dicen que se equipara o es equivalente a la misma voz de Dios. Blasfemia. Blasfemia. Y los fariseos, los saduceos, las autoridades religiosas habían hecho tantas tradiciones, pero decían que eran tan válidas como los mandamientos de la Biblia. Y tenían a la gente atada, ¿verdad? Y una de las cosas que decían, ¿sabes qué? En sábado no puedes tomar tu lecho y andar. Pues este pobre cojo no podía haber violado eso antes, ¿verdad? Porque era cojo. Pero esa vez Jesús Yeshua lo sanó, levantó, tomó su lecho y se fue. Ustedes pensaríamos que, wow, un milagro, este hombre 37 años esperando ser echado en el estanque, ser sano, y ahora está caminando. Fíjense lo que pasó, fíjense. Entonces los judíos eran, hermanos, la palabra judío viene de la palabra Judá. Entonces los judíos realmente son los miembros de la tribu de Judá. El término más correcto para describir a los israelíes y los demás personas son hebreos, ¿verdad? Porque descienden de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando uno dice judío, realmente está hablando de miembros de la tribu de Judá, pero en este día ese es el término para describir a todos. Bueno, los judíos aquí está hablando de las autoridades religiosas, ¿verdad? Que andaban siguiendo a Jesús por todos lados para ver qué hacía, porque lo querían matar. Y dice, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y yo estoy pensando, me estoy rascando la cabeza. Si yo conociera a un cojo que había sido cojo por 37 años y de repente anda caminando, yo lo estaría viendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Tus piernas estaban secas, estaban torcidas. ¿Cómo ahora están fuertes y derechas? ¿Cómo puedes caminar? No. Lo primero que vieron era, ven por acá. Cojito, que no caminaste por 37 años. ¿Qué andas haciendo cargando tu lecho en sábado? Es como dice el dicho, no puedes ver el bosque por causa de los árboles. ¿Verdad? Los árboles son el bosque. Pero estás tan metido tú en otra cosa que no puedes ver el bosque por los árboles.
Y estos hombres no podían ver el milagro, no podían ver este acontecimiento extraordinario a causa de su religiosidad, a causa de la maldad del legalismo en sus corazones. Ese es el peligro, hermanos. Miren, cuando nos hacemos legalistas, nos hacemos religiosos, no hay lugar para la misericordia. No hay lugar para que trabaje Dios. ¿Por qué? Porque dice, mira, Dios tiene que trabajar dentro de esta casita. Porque así soy acostumbrado, así me cree. Y entonces se tienen que cantar estos cantos, se tiene que correr para acá, para allá, se tiene que hacer esto y lo otro. Si no, no es Dios. ¿Verdad? Entonces queremos poner a Dios en una cajita. Y las autoridades religiosas no podían ver, wow, qué gran milagro. Este es el Mesías. No, dice, ahí, ven para acá, para acá. Camina para acá, joder, deja de saltar un rato, ven para acá. ¿Qué estás haciendo cargando tu lecho en sábado? Es tremendo eso, hermanos. Es tremendo. Pero él le respondió, les dijo, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Para que viera cómo le iba a ir. Con el paso de los años, los líderes judíos habían acumulado miles de reglas y reglamentos relativos al día de reposo. Por eso un día Jesús les dijo, miren, ustedes les ponen cargas a la gente que ni ustedes mismos llevan. O sea, el dicho que dice, haz como te digo, pero no haz como yo hago. ¿Verdad? Yo sí espero que tú hagas eso, pero esa regla no se aplica a mí. En la época de Jesús se contaba con 39 clasificaciones diferentes de trabajo. Y según ellos, transportar muebles, incluso brindar atención médica durante el día de reposo, era prohibido. Antes, para si te estabas muriendo, no podías llamar a un doctor. Entonces, Jesús no quebrantó la ley. Lo que Jesús quebrantó eran las tradiciones de los fariseos que habían surgido en torno a ella. La religiosidad y el legalismo excluyen la misericordia. Acuérdense de eso, no hay. O sea, si no está operando dentro de lo que los religiosos o los legalistas dicen, no hay misericordia. Acuérdate de esto. Pero por eso, hermanos, miren, Dios siempre viene y destruye nuestros paradigmas, ¿verdad? Destruye nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y obra y dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pasó esto? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? Pues la religiosidad y el legalismo echan fuera la presencia de Dios. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Pues ya me echaron fuera de aquí, yo voy a seguir mi obra. Yo voy a seguir haciendo la obra de mi Padre. Y si ustedes se pueden estudiar los avivamientos, hermanos, los grandes avivamientos, se van a dar cuenta que empezaron fuera de las denominaciones mayores, ¿verdad? Esas denominaciones crecieron a causa de avivamientos, pero llegó el momento en que excluyeron a Dios y Dios empieza otros movimientos por otro lado. Y eso era lo que pasaba con estas autoridades religiosas que a causa de su religiosidad, su legalismo, su orgullo, no podían ver este gran milagro que pasó. Estaban tratando de sacar ¿cómo se le llama? Una estilla, un mosquito, ¿verdad? Y se tragaban el camello. Versos 13 y 14 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo
y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, esto puede implicar que la condición del hombre era a causa del pecado, no estamos seguros. Pero una vez más, Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo la verdad. Dijo, hey, mira, te sané, pero ya no andes pecando. ¿Verdad? No le dijo, hey, ¿por qué me hiciste caso y levantaste tu lecho si sabes que es el sábado? No le dijo eso. Llegó a lo importante, hermanos, a el corazón. Solamente la palabra de Dios, hermanos, puede cambiar el corazón de una persona. Porque la palabra de Dios trata con el problema central del hombre, que es que el pecado. ¿Saben ustedes que en la psicología secular, en la psicoterapia y todas las formas que tratan de ayudar a las personas, ¿saben ustedes que más del 97-98% no ayudan a nadie? Es un fracaso. La psicología secular desestima y excluye lo espiritual. Para los seculares, ellos dicen que todo es físico, ¿verdad? Todo es clínico. Todos los problemas que tenemos son a causa de nuestras decisiones, nuestras funciones mentales, a problemas médicos, y no toman en cuenta ni el alma ni el espíritu. Y la razón que la psicología secular realmente no puede ayudar exitosamente a nadie. O sea, lo que hacen es como dicen por ahí, le ponen un curita a una herida. Es una herida grande, infectada, y nomás vienen y le ponen un curita. Oh, mira, toma esta medicina, haz estos ejercicios, no te juntes con con otro, duerme más, pero solamente un curita. ¿Saben por qué? Porque el problema, hermanos, psicológicos, psiquiátricos y posiblemente aún los físicos. El problema, hermanos, del hombre es el pecado. Está todo enfermo esta persona porque tiene amargura en su corazón, no ha querido perdonar a los que lo han ofendido. Esta persona está atribulada porque ha estafado a muchas personas, les ha robado millones y no tiene paz en su corazón. Esta persona está atribulada porque ha vivido una vida de violencia y no tiene paz en su corazón. Pero cuando vas al psicólogo dicen, oh, ¿sabes qué? Tiene la culpa tu mami, tu papi, o tiene la culpa porque creciste sin padres. Y sí, claro, todo eso afecta, no digo que no. Pero el problema de a raíz, hermanos, no es eso, porque hay personas que han crecido sin padres o han crecido en circunstancias muy malas, pero se hacen personas muy, ¿cómo se dice?, exitosas. Doctores, ayudan a otros. ¿Sabes por qué? Porque el problema reside en nuestro hombre, en nuestra alma. Y la raíz del problema de la humanidad es el pecado. Y la psicología secular no trata con el pecado. Oh, mira, vamos a ponerte un curita aquí o otro acá. Pero la palabra de Dios, hermanos, va al meollo del asunto. Mira, tú estás en esta situación porque hay pecado en tu vida. Estás en esta situación porque no has querido perdonar. Estás en esta situación porque consultaste a brujos y no te has arrepentido. Y el enemigo está haciendo estragos en tu vida porque tiene las puertas abiertas. El pecado, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? Llegó con él y le dijo, mira, te sané, pero más vale que dejes de pecar, no te vaya a pasar algo peor. Ese es el problema central de la humanidad, hermanos, es el pecado. Y solamente Dios, solamente Jesús Yeshua, puede lavar y borrar nuestros pecados con su sangre preciosa por medio de fe en Él. Entonces el enemigo tiene a la gente distraída por todos lados.
tenía a los fariseos distraídos. Oh, mira, está cargando su lecho en sábado. Totalmente ignorando el milagro extraordinario que Jesús Yeshua acababa de hacer. El enemigo tiene a la gente distraída por todo. Oh, mira lo que dijo este artista. Mira, este artista se puso este tatuaje y se dejaron. Y este deportista no quiso firmar este contrato. Tiene a todo el mundo distraído en todo. Pero la palabra de Dios nos tiene centrados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Trata con los asuntos del corazón. Trata con el problema principal del mundo, que es el pecado. Y Jesús Yeshua, acuérdense, Él es el Señor del sábado. Por eso intitulé este mensaje de esa manera. Él lo hizo el sábado para nosotros, hermanos. Para nuestra paz, para nuestra relación con Él. Y no nosotros para andar siendo esclavos a las tradiciones de los hombres, los mandamientos y las tradiciones de los hombres. Es muy importante que entendamos eso. Entonces Jesús, Dios, por medio de su palabra, llega a lo importante de nuestras vidas. Arrepiéntete. Dale tu vida al Señor. Deja de pecar. Porque el pecado es el problema de la humanidad. Y solamente Dios, por medio de Jesús Yeshua, tiene la solución para el pecado. ¿Verdad? En otras religiones te dicen, mira, ¿sabes qué? Si tus buenas obras son más que las malas, vas a ser salvo. Oh, ¿qué va a causar eso? No, pues ¿sabes qué? Voy a hacer cosas malas, pero voy a tratar de hacer cosas muy buenas. Por eso, hermanos, hay satanistas, hay personas muy malvadas que también son grandes, ¿cómo los llaman? ¿Cómo los llaman cuando dan mucho dinero? No me puedo acordar el término. Bueno, el caso es que dan dinero a muchas causas, pero ¿sabes lo que piensan? Ellos piensan, ¿sabes qué? Esto, mis buenas obras, pesan más que mis malas obras. Mentiras. Dice la Biblia que si violas una parte de la ley, ya eres condenado. Porque el estándar de Dios es la perfección. Jesús Yeshua guardó la ley a la perfección. Pero todos los demás somos pecadores y sin Él, sin Jesús Yeshua, estamos perdidos. Y por eso las demás religiones del mundo tratan de hacer lo que pueden para salvarse, pero no pueden, hermanos. Porque solamente Jesús Yeshua nos salva de nuestros pecados por fe en Él. No hay otro camino. Hechos 4:12. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino es el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua. Punto y se acabó. Punto y se acabó. Versos 15 adelante. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta es la primera declaración registrada de hostilidad abierta hacia Jesús en el Evangelio de Juan. Es la primera vez que mencionó Juan. Ahora, escuchen esto. Jesús dijo, mi Padre. Jesús es el unigénito, es decir, el único Hijo de Dios. Nosotros, los creyentes en Yeshua, somos hijos de Dios y podemos llamar a Dios Padre, pero no tenemos esa relación exclusiva de un hijo unigénito con su Padre. Jesús es el único
que podía proclamar eso. Aquí él no solo reivindica una relación única con Dios Padre, reivindicar quiere decir afirmar, sino también la igualdad con Dios en naturaleza. Porque mi padre, mi papi. Miren, cuando yo amo a mi padre, o mi hijo me ama a mi padre, él está diciendo que es igual a mí, ¿verdad? Él vino de mí. Es igual, somos humanos, somos iguales. Cuando Jesús decía mi padre, se estaba haciendo igual a Dios. Su misma naturaleza, su mismo poder, su misma deidad. Por eso el título, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es un título divino. Porque Él viene de Dios, es igual a Dios. Dado que Dios realiza continuamente buenas obras sin permitir detenerse en el día de reposo, el Hijo hace lo mismo, puesto que es igual a Dios. Estaba diciendo, mira, mi Padre hace esto, yo también lo hago. Se estaba haciendo igual a Dios. Y los judíos, escuchen esto, los líderes judíos comprendieron las implicaciones de las afirmaciones de Jesús. Ellos sabían lo que estaba diciendo. Por eso lo querían matar, por blasfemia. ¿Ven? Tenemos que comprender que Jesús, Yeshua, cuando hablaba de su Padre, cuando decía que Él era el Hijo de Dios, cuando decía que yo y el Padre una sola cosa somos, estaba hablando de su unidad perfecta con Dios. O sea, haciéndose igual a Dios. Qué tremendo eso. Y por eso las las autoridades religiosas lo querían matar. Hermanos, acuérdense, a Jesús lo mataron. Miren, en este día predican a un Jesús no bíblico. El Jesús de los de la nueva era, ¿verdad? La mentalidad crística la llaman. The Christ consciousness. Conciencia crística. Tienen a Jesús como un siervo que hace lo que quieren. Muchos lo tienen como un Santo Claus o una persona indefensa, una persona que no dice nada para ofender a nadie. Hermanos, acuérdense que a Jesús lo mataron, lo asesinaron, lo crucificaron. Y no porque andaba diciendo que todo lo que sean los fariseos estaba correcto y diciéndole a la gente que estaban bien en su pecado. No, porque les decía la verdad. Y ese mismo Jesús está llamando a la gente a que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Porque un día Él va a venir por su iglesia. Va a regresar por los que le obedecen, los que caminan con Él. Y se los va a llevar. Y la persona que rechaza a Jesús, la persona que vive en rebeldía en Jesús, creyentes y no creyentes, se van a quedar. Jesús Yeshua, hermanos, nos habló con la verdad. Finalmente el verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y hay quienes dicen que Jesús nunca dijo que era Dios. Los testigos de Jehová, los mormones y otras cultas, me parece que los llaman. Los mismos hebreos, los mismos judíos, ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo. Él decía que era Dios. Y obviamente las personas que dicen esto no comprenden las escrituras. Los religiosos judíos sabían exactamente lo que él estaba diciendo. Porque Jesús es el Señor del sábado. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Si alguien escucha mi voz ahorita, no has recibido a Jesús como tu Salvador, Yeshua, invítalo, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que eres un pecador,
que no te puedes salvar a ti mismo, invita a Jesús y a Yeshua a tu corazón y dile que sea tu salvador, el Salvador de tu alma. Padre, te damos muchas gracias este día, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias que tú eres el Dios del sábado, eres el Señor del sábado. Y que tú, Señor, eres el mismo ayer y hoy y para siempre jamás. Señor, y que creyendo, Señor, en tu nombre, hay perdón para los pecados. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga a todos. Si les gustan estos mensajes, si son de bendición, por favor háganle like y suscríbanse al canal y compártanlos con otros. Dios les bendiga a todos y Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos y Shabbat Shalom.